Bienvenidos a GoroWare. Hoy toca un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. La historia de AMD contra Intel. Y la vamos a contar centrándonos en los procesadores de consumo doméstico sin inundar la pantalla de datos excesivamente técnicos. Pero antes de nada deciros que este vídeo está patrocinado por Keyfan, una web donde podéis comprar vuestras licencias 100% originales con activación online y con toda tranquilidad del mundo gracias a su servicio de atención al cliente postventa 24/7. Ya estáis viendo los precios que tienen Windows 10 y Windows 11 con el código de descuento FWV50 ya aplicado. Y si queréis Office, también tiene un descuentazo. Mirad qué fácil es. Os registráis en la web y una vez hecho esto, buscáis lo que queráis comprar. En este caso yo voy a elegir Windows 10 Pro. Lo añadimos al carrito y allí nos vamos a aplicar código de descuento. Ponemos nuestro código FWV50 para que nos hagan el 50% y pulsamos en aplicar descuento. Ahora solo queda dar a tramitar pedido para pagar, que por supuesto es súper seguro. Podemos elegir entre tarjeta de crédito o, si lo preferís, PayPal, con toda la garantía que ello conlleva. Recibiréis la clave en cuestión de segundos en vuestra cuenta. Ya solo tenéis que ir a vuestro equipo, configuración, activar Windows ahora y cambiar la clave del producto. Ahí escribís la nueva clave que habéis comprado y listo, no hay más. Y ahora seguimos con el vídeo. Para entender el comienzo de Intel y AMD hay que presentar a otra empresa. Fairchild Semiconductor, creada en 1957. Esta empresa estadounidense, ya desaparecida, fue pionera en la comercialización de los primeros circuitos integrados de la historia. ¿Y por qué es tan importante en esta guerra? Pues porque entre sus empleados se encontraban los futuros fundadores tanto de Intel como de AMD. Así pues, en 1968 los señores Gordon Moore y Bob Noyce fundaron Integrated Electronics Corporation, es decir, Intel. Un año después, Jerry Sanders al mando, junto con otros 7 ex empleados más de Fairchild, fundaron Advanced Micro Device, o como todos lo conocemos hoy en día, AMD. Fue Intel la que destacó primero solo 3 años después de su fundación. En 1971 anunció el que se considera el primer microprocesador de la historia de la humanidad, el Intel 4004. Mientras eso ocurría, AMD basaba su negocio principalmente en producir memorias RAM y circuitos integrados de semiconductores, aunque también miraba de reojo a Intel tras ese primer hito y hacía sus pinitos en el campo de los procesadores ayudándose de ingeniería inversa. Intel crecía y crecía sin parar, AMD también, pero de una manera más humilde y con mucho menor apoyo económico por parte de los inversores. Así llegó el año 1978 y nació el germen de esta maravillosa guerra. Intel lanzó el ya mítico microprocesador i8086, un procesador de 16 bits y arquitectura x86. Este procesador fue un rotundo éxito nada más salir al mercado. De hecho, las presiones de gigantes como IBM hicieron que Intel tuviera que licenciar su diseño y arquitectura a otros fabricantes para poder cubrir la altísima demanda y que así las empresas que usaban su procesador no corrieran el riesgo de depender de un único proveedor. Y aquí es donde empieza el papel protagonista de AMD. Fue una de esas empresas que empezó a fabricar estos procesadores licenciados por Intel. Y no disimulaban, Directamente lo fabricaban con la misma numeración 8086 y los posteriores procesadores 286, 386 y 486, circunstancia que les provocó alguna que otra disputa en los tribunales. Año tras año, Intel veía como sus rivales, especialmente AMD, cobraban más y más protagonismo, así que decidió cambiar el rumbo del viaje ante una amenaza cada vez más creciente para sus intereses económicos. Así, en 1993 nació el siguiente procesador mejorado de Intel, el que debía llamarse 586, pero salió con otro nombre, Pentium. ¿Os suena, verdad? Este procesador supuso una ruptura con todo. Intel no cedió la licencia a ningún fabricante, así que muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Y sí, una de las empresas que logró sobrevivir fue AMD. Lejos de bajar los brazos, utilizó todo el conocimiento y dinero ganado en esos años de simbiosis con Intel para diseñar sus propios procesadores. En 1996 nació el K5 y lo diseñó para que fuera completamente compatible con las placas bases del Pentium y además los vendía a menor precio. Ole ahí su Los años siguientes fueron cruciales en la guerra. A los Pentium 2 y Pentium 3 de Intel, AMD respondió con los K6, K6 II y K6 III, unos procesadores que competían sin ninguna vergüenza
con la potencia de los Intel, pero mucho más baratos. Resultado, AMD aumentaba drásticamente su cuota de mercado. Un mercado, por otra parte, liderado con mano de hierro por parte de Intel. Pero AMD no se conformaba con la medianía. En 1999 saltó definitivamente a la fama y lanzó su arquitectura K7. Los procesadores con esa arquitectura denominados Athlon consiguieron ganar en rendimiento al todopoderoso Pentium 3 y el posterior Pentium 4. Y así llegamos a 2003, un punto de inflexión en esta guerra de gigantes. AMD saca la arquitectura K8 y lanza su primer procesador de 64 bits, un hito. AMD estaba comiéndose el mundo y era un referente en evolución. Vivía su época dorada y lanzó el más difícil todavía. En 2005 introdujo su primer procesador de doble núcleo. Intel intentaba estar a la altura lanzando el Pentium D, pero no era más que dos Pentium 4 en un chip que se comunicaban a través de la placa base, ineficiente a todas luces frente a la competencia. Llevados por el éxito y las ganas de ampliar horizontes, AMD compró ATI Technologies en una arriesgada y muy cara adquisición. Con ello entró de golpe en el mercado de las tarjetas gráficas. Fueron unos años duros para Intel, que estaba completamente desubicada. No sabía por dónde le llegaban las hostias y perdía cuota de mercado a pasos agigantados. En 2005-2006, AMD llegó a su pico de ventas histórico hasta entonces. Intel tenía que reaccionar, y vaya si lo hizo. Llevaban años desarrollando una solución a este problema, y en 2006 finalmente cambió la arquitectura de sus procesadores. Lanzó los Core 2 Duo y Core 2 Quad, con los que literalmente destrozó el IPC de su competidor. De repente, Intel volvía a tener la sartén por el mango. AMD intentó luchar de tú a tú con sus nuevos Phenom por 3 y Phenom por 4, pero no consiguió igualar la eficiencia y potencia de los recién estrenados Intel. Y así comenzó el descenso a los infiernos para AMD. Se tomaron decisiones bastante cuestionables desde arriba. La cuota de mercado caía a plomo. Y mientras tanto, Intel veía cómo llegaban los tiempos de vino y rosas. En 2009 mejoró aún más su arquitectura y anunció los procesadores Core i3, i5 e i7, que conseguían pulverizar su ya exitosa generación anterior de Core 2 Duo y Quad. La crisis financiera mundial de 2008 y algunos movimientos anticompetitivos de Intel tampoco ayudaron. AMD tuvo que reorganizarse. La compra de ATI había dejado las arcas tiritando y no tenía ni de lejos el músculo financiero de la todopoderosa Intel para amortiguar la caída de ventas, así que soltó lastre. Abandonó su división de memoria flash junto con todas las fábricas de chips y despidió a casi el 10% de su plantilla de trabajadores. AMD se convirtió casi en exclusiva en un diseñador de procesadores. Así, lo intentó de nuevo en 2011 con una arquitectura más modular llamada Bulldozer, pero solo podía aumentar el número de núcleos de sus procesadores sin llegar a la potencia por núcleo de su competidor, y encima consumiendo más. Había que sobrevivir, y centrarse en dispositivos de baja potencia podía ser un buen salvavidas. Así nació la arquitectura Bobcat, que luego evolucionaría a Jaguar. A Microsoft y Sony les gustó, y consiguieron que AMD personalizara unos SoC basados en esa arquitectura para que fueran el corazón de sus consolas Xbox One y PlayStation 4. Un poco de oxígeno para una empresa literalmente ahogada. Entre los años 2012 y 2016, AMD se desangraba en números de manera alarmante. El éxito de Xbox One y PlayStation 4 no era suficiente para compensar las bajas ventas en procesadores y gráficas. No había margen para más errores. No tenían más fábricas o divisiones que vender para amortiguar la caída. Así que solo le quedaba una cosa por hacer: reestructurarse y empezar a hacer las cosas de diferente modo. Y ese movimiento empezó a hacerlo el primer año de pérdidas. En 2012 llegaron a la plantilla un viejo conocido, Jim Keller, que fue el arquitecto principal del procesador que le llevó a su cima, el K8, y una ex empleada de IBM, Lisa Su. Y así, mientras AMD deambulaba como un zombie en esos años erráticos, algo se estaba cociendo silenciosamente en sus laboratorios. Lisa Su iba escalando posiciones hasta llegar a la presidencia, y Jim Keller tenía entre manos algo bastante prometedor. Pero ¿cómo le iba a Intel en esa época? $60.000 millones de ingresos en 2016,
frente a los poco más de 4.000 millones de AMD, con pérdidas incluidas, pueden responder bastante claramente a esta pregunta. Intel solo tenía que ir refinando poco a poco sus procesadores, sabedor que tenía el mercado completamente controlado, a pesar de que lidiaba con sus propios problemas intentando sacar adelante sus procesos de fabricación a 10 nanómetros. Se estaba acomodando, y sus procesadores ganaban más y más rendimiento generación tras generación. Eso es cierto, pero no lo es menos que lo hacía basándose en aumentar frecuencias, con solo pequeños retoques en la arquitectura de sus procesadores. No había ni rastro de un gran salto generacional que le diera aún más ventaja frente a su competidor para darle la puntilla. No le hacía falta. ¿O sí? En el evento E3 del 2016, AMD anunció Zen, su nueva arquitectura nacida gracias a aquella reestructuración obligada por los años oscuros de la compañía, y fue presentada por todo lo alto, aprovechando el tirón del remake del famosísimo juego Doom. Y así llegó el año 2017. AMD escondió las marcas FX y Phenom debajo de la alfombra y sacó al mercado su nueva marca de procesadores basada en Zen, los Ryzen. La fama que había ganado AMD de vendehumos en el pasado quedó completamente tapada. Ryzen competía de nuevo de tú a tú con Intel, tanto en la gama baja como en la media como en la alta. Y además lo hacía por menos dinero. Y no solo eso, además de los Ryzen 3, 5 y 7, AMD sacó su Threadripper 1950X, un monstruo de 16 núcleos y 32 hilos que puso a temblar las oficinas de Intel, acostumbrado a controlar el mercado con sus procesadores de menos núcleo. Y para rematar el ataque de varios flancos, AMD derribó la puerta de los servidores con un descomunal EPYC de 32 núcleos y 64 secuencias. Parecía que AMD volvía a competir o incluso superar a Intel en todos los niveles. Pero todavía quedaba un escollo, los juegos de PC. Los Intel todavía rendían mejor ahí. Así que AMD siguió insistiendo, y con Zen 2, la evolución de Zen y Zen Plus, en 2019 pulió un poco más el diamante que había creado. Como no, Microsoft y Sony de nuevo se apuntaron al carro y montaron esa arquitectura Zen 2 en sus respectivas nuevas consolas Xbox Series y PlayStation 5. AMD de nuevo le iba comiendo terreno de manera vertiginosa a Intel, cuyos años de bonanza le habían relajado y no tenía nada inmediato con lo que responder excepto seguir subiendo frecuencias, y para colmo, a finales de 2020 AMD volvió a golpear con Zen 3. La mejora de rendimiento fue brutal. Ya no había excusas en los juegos ni en ningún otro campo. Los Ryzen 5000 arrasaban. AMD ya estaba en otra posición y se notaba. Así que se permitió el lujo de dejar de competir por precio. Los Ryzen 5000 ya no eran los procesadores baratos del mercado. Intel iba por su 11ª generación de procesadores Core i, que a pesar de todo competían relativamente bien. Pero la cuota de mercado seguía reduciéndose, y así AMD logró su primer objetivo marcado en rojo desde que comenzó su crisis: superar la cuota de mercado de su mejor momento allá por 2006. Además, ese mismo año Apple también hizo mucho daño y anunció que fabricaría sus propios procesadores, abandonando por completo a Intel, que llevaba casi 15 años montando las CPUs de sus Macs. La tortilla se había volteado completamente y ahora era Intel quien lo estaba pasando mal. Pero Intel es un gigante con un músculo económico muchísimo mayor que AMD y puede permitirse esos tropiezos mientras en sus laboratorios se cuece la siguiente resurrección. Así que en 2021 lanzó la arquitectura Alder Lake. Y esta vez sí, después de tantos años de conformismo, sus procesadores Core i de 12ª generación mejoraban notablemente a su generación anterior y superaban ligeramente a los Ryzen 5000. Y así llegamos a 2022, un año difícil para el mundo del PC post-pandemia, y donde tanto AMD como Intel han dado una penúltima vuelta de tuerca a sus respectivas arquitecturas. Zen 3 ha dado paso a su evolución, Zen 4 con los Ryzen 7000, y Alder Lake ha hecho lo mismo con Raptor Lake, es decir, los Core i de 13ª generación. El salto de rendimiento ha sido realmente notable con respecto a la generación anterior, y hemos llegado a un punto donde Intel y AMD prácticamente están a la par,
ganando uno u otro ligeramente al rival dependiendo del uso que le demos al PC. Y curiosamente en ambos casos hemos visto cómo los fabricantes han logrado esto llevando al límite las frecuencias de sus procesadores y en consecuencia elevando sus temperaturas drásticamente. Si antes un procesador de sobremesa era normal verlo a 70-75 grados a tope de rendimiento con una refrigeración líquida decente, ahora los 100 grados controlados son la norma en los Intel y los 95 grados lo normal en AMD. Una auténtica barbaridad. ¿Será este el camino a seguir por ambas compañías en el futuro? Lo veremos. De momento, aquí termina esta historia. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.